¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volvernos a encontrar a través de este medio Radio Jai 104.3 FM. Gracias a Dios por permitirnos estar con vida todavía. Gracias a Dios porque nos reunimos con la única finalidad de escudriñar su palabra, de conocer su voluntad a través de la Sagrada Escritura, de conocer más profundamente lo que el Señor tiene para ti y para mí como hijos de Dios, y también para todo aquel que se ha de añadir, todo aquel que ha de arrepentirse, que ha de venir a buscar el perdón de sus pecados a través de Jesucristo. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te doy muchas gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar nuevamente reunidos, Padre. Estar, Señor, a través de este medio, Señor, a través de esta estación de radio, Padre. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos, Señor, que como cada lunes, Señor, están ahí ya preparados, Señor, al frente de su aparato receptor, Señor, para escuchar, Señor, este estudio. Te doy muchas gracias por sus vidas, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Así como también, Señor, a los amigos y amigas, Señor, que tienen, Señor, a bien, Padre, apartar este tiempo para seguir escuchando, Señor, esta estación y escuchar, Señor, los diferentes estudios, Señor, que se imparten, Señor, extraídos de tu palabra, Señor. Padre, te doy gracias también por ellos y los bendigo en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, quitando, Padre de la gloria, todo aquello, Señor, que quiera venir a estorbarnos, que quiera venir a robar, Señor, nuestra atención. Y que podamos, Señor, estar atentos, Señor, porque tu palabra, Señor, es tu voz, Señor, es tu voluntad, Señor, que queremos conocer para que quede establecida en nuestras vidas, Señor, porque tu palabra, Señor, es la única que tiene poder para transformar, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, convence al mundo del pecado, Señor. Convence al mundo, Señor, de la necesidad imperiosa, Señor, de tener, de poder ser perdonados a través de nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Padre, te doy muchas gracias, Señor, y te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, enseñándonos, corrigiéndonos, Señor, instruyéndonos, Padre de la gloria, a través de tu bendita palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy. La semana pasada concluimos el estudio de llamados a servir, ¿verdad? Llamados a ser herederos. Primeramente vimos llamados al arrepentimiento, el siguiente llamados a ser santos, después llamados a servir, somos llamados a ser servidores, somos llamados a ser herederos y coherederos con Cristo. Y hoy comenzamos un estudio que va de la mano con el anterior, porque acuérdate que estamos viendo los llamados que el Señor nos hace, y hoy vamos a estudiar el llamado a ser primogénitos. Primogénitos es una palabra muy interesante, muy importante. Mira, el ser un primogénito en el Antiguo Testamento tenía una distinción muy importante dentro de la familia judía por los privilegios y las responsabilidades que conllevaba el ser un primogénito. Y bueno, y era de suma importancia la primogenitura. Ser un primogénito en la familia judía conllevaba derechos extraordinarios, pero también responsabilidades muy grandes. El primogénito, y bueno, el primogénito, como su nombre lo indica, pues era el hijo mayor, el hijo que abría la matriz. Era el hijo que nacía primero, el
el primer hijo que tenía esa mujer judía, ¿verdad? Y que además, en la ausencia de su padre, en caso de que el padre no estuviera, de que el padre por alguna razón, ¿verdad?, no estuviera, adquiría el hijo todas las responsabilidades de la manutención de su madre y de sus demás hermanos. Era muy, muy importante el ser el primogénito, adquiría derechos muy importantes. También, de la misma manera, también era el único hijo que a la hora de recibir la herencia recibía una doble porción, precisamente porque asumía las responsabilidades únicas que solo al padre le correspondían y que el hijo venía a heredar esa responsabilidad. Entonces, pues definitivamente era muy, muy importante. El primogénito tenía una connotación muy especial el ser el primogénito. En el Antiguo Testamento, entre los judíos, era sumamente importante el ser primogénito. Primeramente porque habría matriz, era el primer hijo de ese matrimonio. Y también, ¿verdad? Te decía yo hace un momento que además de ser el primero, él era el que cuando al faltar el padre, se hacía responsable de la familia como cabeza de casa. Él era el que mantenía, el que se encargaba de la manutención de su madre y de sus demás hermanos menores. Y además, cuando recibía su herencia, la recibía en doble porción, precisamente por la responsabilidad mayor que tenía, como primogénito entre sus hermanos. Y podemos decir también que el primogénito en el Antiguo Testamento era un símbolo de Jesucristo. Se hacía mucho énfasis en los primogénitos, en el hijo primogénito de la familia, porque era pues un tipo, una sombra, era un símbolo del cual se estaba de alguna manera hablando de Jesucristo y de todos los creyentes del nuevo pacto, en el cual estamos incluidos tanto tú como yo, que pertenecemos al nuevo pacto. Y este asunto de la primogenitura era tan importante para Dios que lo enfatizaba constantemente y muchas veces en el Antiguo Testamento lo repetía y lo relacionaba con el nuevo pacto de una forma extraordinaria, que vamos a ir revisándolo con detenimiento para poderlo entender y sobre todo para que podamos llevar a la práctica asumiendo elementos nuevos dentro de nuestra identidad en Cristo. Esto es bien importante, que el Dios, el Padre Eterno, habló muchas veces de los primogénitos y lo relacionaba con el nuevo pacto en el Nuevo Testamento de una manera tan extraordinaria. Y lo vamos a ir estudiando, vamos a irlo viendo con mucho detenimiento para poderlo entender más ampliamente a qué se refiere de que nosotros somos primogénitos para Dios y sobre todo, lo más importante, no solo para conocerlo, sino para llevarlo a la práctica diaria, echando mano de estos elementos, de estas elementos como primogénitos dentro de nuestra nueva identidad como hijos de Dios, como primogénitos de Dios. Y primeramente vamos a ver la importancia de la primogenitura, ¿verdad? La primogenitura era, como te mencionaba yo hace un momento,
era muy importante dentro de la familia judía, porque Dios lo marcaba y lo marcaba porque tenía una connotación especial que nos estaba desde el Antiguo Testamento hablándonos del primogénito, del unigénito de Dios, que es Jesucristo. Por eso es que Dios hacía un énfasis constante y además lo asociaba, lo relacionaba con el nuevo pacto, con el Nuevo Testamento. Amén. Desde el inicio mismo de la historia de la humanidad, la Biblia nos habla que Dios proveyó túnicas de pieles para Adán y Eva para vestirlos luego de que al desobedecer ellos quedaron desnudos delante de la presencia del Señor. Creo que eso ya lo hemos hablado, ¿verdad? Con anterioridad, de que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Perdón, de que Dios, ¿verdad? Cuando el hombre peca, ¿verdad? Al pecar, al desobedecer, inmediatamente se dan cuenta tanto Adán y Eva de que estaban desnudos. Ellos estaban, desde que Dios los creó, estaban desnudos y se paseaban en el Edén y no sentían vergüenza alguna porque eran perfectos, no había pecado en ellos. Por eso es que podían tener una relación tan estrecha con Dios al grado de que dice la palabra que el Señor se paseaba en el huerto del Edén y platicaba con Adán. Entonces, estaban en un estado perfecto, porque acuérdate que dice la palabra de Dios que Dios lo hizo todo perfecto, todo era bueno en gran manera. No solamente era bueno, sino era bueno en gran manera. Y cuando creó al hombre, que era la culminación de su creación, ¿verdad? El hombre, dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, el hombre vino a ser, dijeran por ahí, ¿verdad? La cerecita del pastel. Era su obra con que culminó la creación, ¿verdad? Pero Dios es un Dios maravilloso, extraordinario, que hasta el día de hoy el Señor nos ha dejado nuestro libre albedrío. ¿Qué quiere decir libre albedrío? Nuestra libre elección, nuestra libre decisión. Nadie nos impone creer en Dios a fuerza. Nosotros salimos a predicar la palabra de Dios y hablarle al mundo de que necesita un Salvador. ¿Por qué? Porque desde que Adán pecó, el hombre vino arrastrando esa caída, esa naturaleza caída, y dice la palabra que porque cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando nosotros venimos, ¿verdad? El hombre estaba destinado a la muerte eterna, pero el Señor manda a su Hijo. El Señor mandó a su Hijo para amistarnos nuevamente por medio de su sacrificio en la cruz, del derramamiento de su sangre. Ya no con un animal, ya no como en el Antiguo Testamento lo hacían con la sangre de un cordero. No, ahora era el primogénito, el unigénito de Dios que vino a ocupar, a tomar tu lugar y mi lugar y el de toda la humanidad, para que todos, absolutamente toda la raza humana, tuviera la oportunidad de volverse a amistar con su Creador. Por la muerte, por la culpa de Adán, por su desobediencia, pasó el pecado a muchos. Pero dice la palabra de Dios que por la obediencia de uno, que es Jesucristo, muchos alcanzamos misericordia, somos justificados a través del derramamiento de su sangre. Y entonces, desde el inicio mismo de la historia de la humanidad, Dios nos habla de cómo, a través, ahí lo vemos en la palabra de Dios, cómo cuando le dice el Señor, ¿verdad? No porque Dios no lo supiera, Dios ya sabía, pero quería oír de sus labios
de Adán como hasta el día de hoy, el Señor sabe y conoce nuestra condición, conoce la condición del pecador y el Señor le dice, ¿dónde estás? Yo te formé, yo te creé, o sea, el Señor nos creó para tener comunión con Él, pero el hombre, ¿verdad? Dice el Señor en este tiempo, ¿dónde estás? He proveído salvación para ti, para que vuelvas a mi presencia. Y esa propiciación es Jesucristo. Y Él nos pregunta, ¿verdad? ¿Dónde estás? Ven, he dado la propiciación para tu pecado. Ahora, si tú vienes, entiendes tu condición y vienes a mi presencia a través del sacrificio de mi hijo, yo te perdono. Porque cuando te veo a ti, no te veo a ti, sino veo el sacrificio de mi hijo cubriéndote a ti. Entonces, el Señor vistió a la primer pareja con pieles de animales, ¿verdad? Les proveyó una túnica y para poder hacerles esa túnica con pieles de animales, tuvo que matar, ¿verdad? Tuvo que matar un animal para poder tomar esa piel. Ahí vemos un derramamiento de sangre, ¿verdad? Y el Señor encontrando la forma de que el hombre pueda ser cubierto, ¿verdad? Porque entonces al desobedecer, ellos estaban desnudos delante de la presencia de Dios. Y todo hombre pecador está desnudo delante de la presencia de Dios. No podemos ocultarle nada a Dios. Cuando tú y yo que ya hemos recibido a Cristo, ¿verdad? Y hacemos algo indebido, no podemos ocultarlo delante de los hombres, pero delante de Dios, Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escudriña. Por eso es que tenemos que venir a Él. Dice el Señor, ¿verdad? Que fuimos predestinados para buenas obras. Ya recibimos a Cristo, ya fuimos justificados. Ahora debemos de caminar sobre las pisadas de Cristo. Y cuando aún no has recibido a Cristo, tienes que venir. Y digo, tienes que venir porque a ti te urge ser perdonado. Entonces, busca de Dios. El pacto de amor de Dios requería que se sacrificaran animales inocentes para proveer vestidos de piel para Adán y Eva. Este acto de Dios establece un patrón o modelo de procedimiento que debía de seguir en lo sucesivo para que el hombre fuera justificado delante de Dios. Este modelo nos señala claramente 4 aspectos, amados hermanos, que vamos a ver a continuación. Vemos aquí un modelo a seguir, ¿verdad? Y vemos, si nosotros leemos, en la palabra de Dios y vamos leyendo la historia bíblica, vemos cómo estaba establecido, ¿verdad? De que si el hombre pecaba, entonces tenían que llevar determinados animalitos, dependiendo del tamaño de su pecado, tenían que llevar un animalito para llevarlo con el sacerdote y el sacerdote hiciera conforme a lo que estaba establecido para que aquel hombre o aquella mujer fuera perdonado, ¿verdad? Entonces, el Señor da un modelo en el cual se iba a hacer este procedimiento para seguir en lo sucesivo, ¿verdad? Haciendo de la misma manera, ¿para qué? Para que el hombre fuera justificado delante de Dios, para que encontrara el perdón delante de Dios. Y este modelo que Dios estableció desde que cubrió o que el Señor sacrificó
a unos animales para que por medio de ese derramamiento pudiera ser cubierto el pecado de este hombre y esta mujer, para que fueran cubiertos y no anduvieran desnudos, ¿verdad? Entonces vemos en primer lugar que tenía que haber sacrificio de animales inocentes. Ese era el primer punto, ¿verdad? Para que el hombre pudiera alcanzar que Dios perdonara su pecado, tenía primero que haber un sacrificio de animales inocentes. Número 2, tenía que haber derramamiento de sangre. Acuérdate que dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Número 3, es una, gloria a Dios, es una figura temprana de la propiciación sustitutiva del que iba a venir. Era una figura, un tipo de lo que iba a venir a después, el que iba a sustituir todos esos ritos de animales, ¿verdad? Iba a venir el Cordero de Dios, el unigénito de Dios, el Cristo anunciado desde el Antiguo Testamento. Y número 4, señalan la necesidad de juicio sobre el inocente a fin de proveer cobertura para el culpable, ¿verdad? Vemos aquí, entonces, en el cuarto punto, que señala la necesidad de juicio sobre un inocente. Cuando decimos juicio sobre un inocente, estamos hablando, ¿verdad?, del sacrificio de un inocente, ¿verdad? Del juicio sobre un inocente, como sucedió con Jesús, ¿verdad? Que Jesús fue enjuiciado siendo inocente para que nosotros pudiéramos, alcanzar el perdón. Amén, gloria a Dios. Ajá. A fin de proveer cobertura para el culpable. El Señor Jesús vino, ¿verdad? Fue enjuiciado, tomó nuestro lugar, el lugar que nos correspondía a nosotros como culpables, lo tomó Jesús, ¿verdad? Un justo por los culpables, para poder proveernos cobertura, para poder cubrirnos, para poder justificarnos delante de Dios. Por esta razón, amados hermanos, cuando Caín y Abel presentan ofrenda delante de Dios, vámonos a Génesis 4. Vamos a ver qué nos dice Génesis 4. Dice la palabra de Dios en Génesis 4, versículos 3 al 5. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vemos aquí, ¿verdad? Cuando ofrecen sacrificio, ¿verdad? Cuando ofrecen una ofrenda a Jehová, los hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Caín y Abel. Dice aquí la palabra de Dios que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Acuérdate que dice la palabra de Dios que el primogénito, el Señor hablaba no solamente del hijo que abriera la matriz, sino también el primogénito de las bestias, de los animales. Era para Jehová, tanto el primogénito de los hombres como el primogénito de las bestias eran para Jehová. Entonces, cuando Abel, ¿verdad? Cuando Abel lleva su ofrenda a Dios, le lleva lo primogénito de sus ovejas, le lleva la oveja
más gorda, la oveja que no tenía ningún defecto, ¿verdad? Y Dios miró con agrado su sacrificio, su ofrenda, porque fue realizado con base al modelo que Dios había establecido. Amén. Recordemos también cuando Isaac ora por Rebeca, su mujer que era estéril, y Dios lo acepta y le da gemelos en su vientre. Y ellos luchan dentro de ella al punto de morir, y va a consultar a Jehová, quien le dice: 2 naciones hay en tu seno. Mira, vámonos a Génesis 25. Amén, gloria sea al Señor. Hay que recordar Génesis 25. Dice Génesis 25, 20 al 28. Vámonos desde el 19. Dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, habían gemelos en su vientre, y salió primero, dice, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces aquí vemos también, ¿verdad? Que cuando Isaac, ¿verdad? Cuando Isaac oró por su esposa, ¿verdad? Por Rebeca, hay que recordar que ella era estéril y él ora a Dios para que Dios le dé hijos. Y entonces, al orar, hay que recordar, ¿verdad? Que antiguamente, ¿verdad? Preparaban su holocausto para Dios. Y Isaac también llevó, ¿verdad? Un animalito primogénito y se lo presenta a Dios y le pide, le hace su petición. Y Dios ve con agrado, ¿verdad? Su petición. Entonces, cuando queda ya embarazada, Dios quita la esterilidad de Rebeca, ¿verdad? Y ella está embarazada, en su vientre hay gemelos, ¿verdad? Y dice que en su vientre peleaban estos 2 bebés, ¿verdad? Yo me imagino que le causaba mucho dolor a Rebeca, al grado que dice que ella quería morirse de esos dolores tan intensos. Y va y consulta a Dios y le dice que ya no aguanta, ¿verdad? Yo me imagino diciéndole: Señor, ya no aguanto todos estos dolores. Y el Señor entonces le dice, ¿verdad? Es que hay 2 naciones en tu seno, ¿verdad? Hay 2 naciones que están peleando desde el vientre. Y dice el Señor, le dice algo más el Señor, ¿verdad? Que el primogénito servirá al menor. Y dice aquí que cuando nacieron estos niños, nació el primogénito que era Esaú, y dice que nació rubio
y velludo como una, dice aquí dice la palabra de Dios, que era tan velludo como una pelliza, ¿verdad? Como un, como la, lleno de vellitos, de muchos vellitos. Y dice también que cuando nació Esaú, venía Jacob, el segundo bebé, el menor, venía trabado, quiere decir agarrado del talón, de la parte donde está el talón del bebé, él iba agarrado. Entonces nació, iba agarrado del calcañar de Saúl. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Que literalmente, ¿verdad? Vemos más adelante que Saúl nace y además, si seguimos leyendo, vemos cómo Esaú, que era el primogénito, despreció, tuvo en poco su primogenitura. Porque vamos a ver, mira, en el mismo 27, pero del 29, perdón, en el capítulo 27, 25. Aquí, en el mismo 25, en el Génesis 25, del 29 al 34, vamos a leer desde el 27. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, un hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Aunque nacen de la misma madre, son a veces los hijos tan diferentes, ¿verdad? Con diferentes actividades. Y dice aquí que Esaú era un hombre de casa, era un muchacho que desde la juventud le gustaba andar cazando en el campo. Pero Jacob era un niño, un joven que se fue haciendo más grande y que además, dice la palabra de Dios, que era quieto. Él le gustaba andar ahí en las tiendas, en las casas. Acuérdate que antes habitaban en tiendas. Y dice aquí, dice, y amó Isaac a Esaú, ¿verdad? Como a su primogénito, lo amaba porque Isaac sabía la importancia del hijo primogénito, porque él sabía que al morir él, su hijo iba a adquirir las responsabilidades que él tenía como padre y que él le iba a suceder en todas las responsabilidades como padre, haciéndose cargo no solamente de su madre, de sus hermanos, sino de todos sus bienes. Y dice aquí, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está hablando de que Esaú, al gustarle tanto la caza, constantemente, ¿verdad? Llevaba el animal que cazaba y lo preparaba y le daba a su papá, le convidaba, y Isaac disfrutaba en gran manera los guisos que su hijo le llevaba. Pero Rebeca, su mamá, amaba a Jacob, amaba al más pequeño. Y dice que, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, él venía muy cansado de andar en el campo cazando. Mientras tanto que él andaba cazando, Jacob preparó un guiso. Dice aquí la palabra de Dios, un guiso rojo, que hasta el día de hoy se dice, ¿verdad?, que eran lentejas. No sabemos si eran lentejas, pero la cosa es que hasta el día de hoy se dice que ese guiso rojo era un plato de lentejas. Entonces, él hizo este guiso, y cuando volvió, yo me imagino que olía muy sabroso, y no sé si a ti te ha pasado, ¿verdad? Cuando llegas cansado y ya alguien está guisando y hueles el guiso, híjole, y vienes con hambre, cansado, pues lo menos que quieres es comer un poquito de lo que huele, ¿verdad? De lo que huele tan rico. Y yo creo que así le pasó a Esaú, ¿verdad? Que cuando llegó, empezó a oler, ¿verdad?, el guiso de Jacob. Y dice aquí en el número 30, dice, y le dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, dice. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, ¿verdad?
Dice, era un guiso rojo. Y se le llamó Edom, que quería decir rojo. Y entonces dice, ¿verdad? Que le dijo, ay, ¿sabes qué? Que vengo sumamente cansado. Y yo me imagino que sí, ¿verdad? Imagínate de andar en el campo cazando y luego cargando el animal que haya cazado. Pues la verdad, yo creo que sí, sí era cansado. Y dice que cuando llegó, le digo, ay, te ruego que me des de comer ese guiso rojo que hiciste. Dame, convídame. Y le dice Jacob, bueno, está bien, te voy a dar, pero véndeme tu primogenitura. Fíjate qué listo, Jacob. Sí, sí te convido. Dame, dice, véndeme en este día tu primogenitura. Y entonces le dijo Esaú, le contestó, aquí. Al final de cuentas yo me voy a morir, ¿para qué pues me va a servir una primogenitura? Está bien, quédate con mi primogenitura, pero convídame de tu plato rojo. Él ni siquiera se imaginó las palabras, el peso que iban a tener las palabras que acababa de pronunciar Esaú. Las consecuencias de lo que él acababa de decir, ¿verdad? Y entonces dice aquí, dice, y le dijo Jacob, júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces, Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Amén, ¿verdad? Vemos cómo algo tan importante. A mí me sorprende esto porque se supone, ¿verdad? Se supone que él conocía los principios judíos, conocía la importancia de la primogenitura. Yo creo que tomó una decisión bastante equivocada, bastante a la ligera, y pues bueno, ya después, si ustedes leen la historia, ¿verdad? Es triste, ¿verdad? Es un grave error como hijos de Dios, al ser, cuando no tenemos el conocimiento en la palabra de Dios y que somos ignorantes de lo que significa nuestra primogenitura como hijos de Dios. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Hay cristianos que, como se dice, ¿verdad? Nacen, crecen, se reproducen y mueren y nunca supieron qué significa la primogenitura. Y es de suma importancia que entendamos a qué se refiere Dios cuando nos dice que somos sus primogénitos. Este último pasaje de Génesis 25, 29 al 34 termina diciendo, así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú representa a todos los creyentes que con tal de satisfacer sus apetitos están dispuestos a vender su primogenitura, ¿verdad? Cuando este suceso, ¿verdad? Entre Esaú y Jacob, ¿verdad? Viene pues de alguna manera, a ser como un cuadro que representa a todos los creyentes carnales, ¿verdad? Todo aquel que dice que ya recibió a Cristo, que ya, pero que tiene una vida, ¿verdad? Que no coincide, que no es congruente, que no empalma con sus actitudes, con sus comportamientos. Y ya hemos estudiado, ya hemos hablado de que el ser verdaderamente transformado significa que lo que hablas
tenga congruencia con lo que piensas, con lo que hablas y con lo que haces. Porque si no, de otra manera, pues somos creyentes carnales, creyentes que todavía estamos dándole rienda suelta todavía al hombre viejo. Lo dejamos nuevamente avanzar en nuestras vidas. Y nosotros, ¿verdad? Como cristianos, necesitamos, ¿verdad? Cada día ser más parecidos a Cristo. Entonces, tenemos que entender a cabalidad que si somos primogénitos de Dios, ¿verdad? Tenemos que ser diferentes cada día porque somos sus hijos, porque tenemos que, así como ya hemos hablado la semana, ahora que terminamos el otro estudio de que nos llama a ser herederos, tenemos, ¿verdad? Una gran responsabilidad que tenemos que desempeñar como herederos de las cosas celestiales, de saberlas administrar, porque acuérdate que tú y yo somos mayordomos y tenemos que administrar con sabiduría, con entendimiento, lo que Dios ha puesto en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, el de salir y darle las buenas nuevas a los demás, hablarles de que hay un Salvador, hablarles de las riquezas en gloria que recibimos al ser perdonados. Años más tarde, siendo Isaac ya viejo, y él ya no veía porque ya era muy viejo, había perdido la vista, quería bendecir a su hijo primogénito. Acuérdate que el primogénito era Esaú. Entonces Dios, Isaac quería bendecir a su hijo, porque era una costumbre, ¿verdad? Que cuando el padre estaba por morir o ya estaba en ese tiempo, él se apresuraba, ¿verdad? Antes de que muriera sin bendecir a su hijo, lo llamaba y lo juramentaba, o sea, ponía su mano debajo de su muslo y juraban, ¿verdad? Y en ese momento le decía tú esto y esto y esto y esto, y recibía su bendición el primogénito. Esto no quiere decir que no bendecían a sus demás hijos, pero primero hacía llamar al primogénito para hablarle de las responsabilidades con las que se iba a quedar ese hijo una vez que él faltara. Entonces, cuando él llegó a ese momento crucial de su vida, cuando ya era viejo y ya no veía, él ya veía, dice la palabra que él veía ya veía como sombras nada más, porque ya su visión era muy, muy, muy desgastada. Entonces ya casi no veía, no podía distinguir rostros. Acuérdate que estos muchachos eran mellizos, eran iguales, se parecían, con la diferencia de que Esaú era muy velludo y Jacob era lampiño, él no era como su hermano. En eso los podía diferenciar Isaac, en que uno era velludo y el otro era lampiño. Entonces, en eso él los distinguía. Y entonces él, antes de morir, quiso bendecir a su hijo. Y otra vez, Jacob, cuyo nombre significa usurpador, le robaría la bendición paterna que le correspondía a Esaú. Mira, vámonos a Génesis 27, 1 al 29. Dice así: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vida, llamó a su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes de que muera. Y Rebeca, su esposa, la mamá de los muchachos, estaba escuchando. Yo me la imagino ahí detrás de la tienda, ¿verdad? De la tela
le cubría, estaba ahí está Rebeca escuchando. Y dice, entonces Rebeca, dice, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces, se fue, ¿verdad? Una vez que recibió la indicación, Isaac le dijo a Esaú, mira, hijo, ya estoy viejo, ya, yo creo que, pues ya estoy por morir, hijo, pero no sé todavía cuándo, ¿verdad? Pero, antes de que eso suceda, te quiero bendecir, hijo, pero tráeme primero, ve a cazar y ya prepara un guiso como el que a mí me gusta y me lo traes, porque te quiero bendecir. Y salió Esaú. Salió de casa, se fue a cazar para hacerle su guiso a su papá. Y dice que Rebeca estaba allí escuchando la indicación que le había hecho Isaac a Esaú. Y entonces Rebeca le habló a Jacob, su hijo, y le dijo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Estaba diciéndole, Rebeca, ¿qué crees que acabo de escuchar? Que Isaac, tu papá, quiere bendecir a Esaú y lo mandó a cazar para que le prepare un guiso. Pero ¿sabes qué? Le dice a él, haz lo que yo te voy a decir, Jacob. Obedece a todo lo que yo te mando, dice. Y ve ahora al ganado, a él no le dijo, ve y caza. Él le dijo, ¿verdad? Porque su hijo no cazaba. Acuérdate que a Jacob le gustaba andar ahí en las tiendas, ¿verdad? Con trabajos ahí en las tiendas. Y entonces le dijo, ve ahí al ganado, ¿verdad? Nuestro ganado, ve y trae. Dice, hay 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Él sabía cómo preparaba el guiso Esaú, porque yo quiero pensar que le enseñó a Esaú a hacerlo, y dice, y lo voy a preparar como a tu papá le gusta, y tú se lo vas a llevar y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su mamá, he aquí, Esaú, mi hermano, es un hombre belloso y yo soy lampiño. Quizá mi padre, dice, me palpará, me tocará y me tendrá por burlador, se dará cuenta de que soy un mentiroso, que estoy usurpando el lugar de mi hermano. Y entonces dice, voy a acarrear sobre mí una maldición en lugar de bendición. Y su madre le dijo a Jacob, ay, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráelo. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca las viandas de Esaú, su hijo mayor, dice, los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a su hijo Jacob el menor. Entonces dice aquí, ¿verdad? Que se fue y fue a hacer el guiso como le gustaba a su papá que se los hiciera Saúl. Y luego además, dice, fue y trajo la ropa más hermosa, la más vistosa, la más importante de su hijo Esaú, y vistió a Jacob. Y dice aquí, dice, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Imagínate cuán belloso era Esaú, que Rebeca tuvo que ponerle en las manos y en el pecho, en el cuello, en esta parte de aquí. Dice aquí que le puso la piel de los cabritos, ¿verdad? Para que al palparlo Isaac, él sintiera que era velludo. Y le entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Y dice aquí, entonces o sea, Jacob fue a su padre y le dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a Jacob,
¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que lo encontrase delante de mí, que lo encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Fíjate aquí lo que pasa, ¿verdad? Le dice, ¿cómo tan rápido regresaste, hijo? ¿Cómo casaste tan rápido? ¿Y cómo tan rápido preparaste el guiso? Y este Jacob, ¿verdad? Mentiroso, ¿verdad? Le dice, padre mío, lo que pasa es que tu Dios, Jehová tu Dios, hizo que yo encontrara rápido mi casa, ¿verdad? El animalito, y lo encontré, lo maté y regresé rápido, y lo preparé. Dice, por lo tanto, levántate y siéntate, dice, para que comas, dice, y me bendigas. Y entonces Isaac, muy inteligente, ¿verdad? Le dice, a ver, acércate para que te palpe, para que te toque, porque acuérdate que él ya no veía, entonces él, a través de sus manos, podía distinguir si era su hijo Esaú o su hijo Jacob. Y entonces dice que se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo, la voz es de Jacob. Fíjate, él escuchaba la voz, por eso le dijo, acércate para palparte, porque él desde que lo escuchó, escuchaba la voz de Jacob. Por eso le dice en el 22, dice, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Y dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob le acercó el guiso. E Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó y y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, fíjate, primero le dijo, acércate para que yo te palpe, ¿verdad? Porque él escuchaba la voz de Jacob y cuando lo palpó, vio que sus manos, ¿verdad? Él era velludo como Esaú, pero aún con todo le dijo, acércate y bésame, porque Isaac quería percibir el olor de su hijo. Ahora yo me imagino que su hijo tenía un olor que lo distinguía porque él cazaba, olía diferente a su hijo Jacob, pero como su mamá le dio la vestimenta de Esaú, obviamente olía a Esaú. Y le dijo, bueno, dice que lo bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo? Respondió, yo soy. Y entonces le dijo, acércame la comida, él comió, y cuando él se acercó y lo besó y percibió el olor de Esaú, entonces dice, lo bendijo. Y comenzó diciendo Isaac, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones y se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Imagínate qué tremendo, ¿verdad? Lo que aquí sucede. Y mira lo que sucede, dice, e hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú?
Y él le dijo, yo soy tu hijo, el primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dijo y comí de todo antes de que tú viniese? Y yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú escuchó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Aquí Esaú, ¿verdad? Estaba, dijeran por ahí, ¿verdad? Estaba cosechando lo que había sembrado. Él había vendido por un plato de lentejas su primogenitura. Y Rebeca se puso lista y dijo, ¿sabes qué, hijo? Ve y para que tu padre te bendiga y recibas la bendición de primogénito. Entonces, alude, ¿verdad? Esta parte de la Sagrada Escritura alude a la transmisión de la propiedad familiar y a las aspiraciones y promesas espirituales del padre al hijo mayor. Pero si analizamos con detenimiento las palabras expresadas por el padre Isaac en los versos 27 al 29, advertimos estos tres elementos importantes de la bendición. El primero, cuando Isaac está bendiciendo a Jacob, creyendo que es Esaú, creyendo que es el primogénito, la primera bendición que hace en el versículo 28 es el deseo de prosperidad material, ¿verdad? El Isaac le estaba diciendo, Dios pues te dé el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, perdón. Él le estaba hablando del deseo de una bendición material, de la prosperidad material, ¿verdad? Y en segundo lugar, el deseo de supremacía política, de autoridad entre los demás, ¿verdad? Tener un rango superior de autoridad, como lo dice en el versículo 29, dice, sírvante pueblos, ¿verdad? Que te sirvan multitudes de pueblos y naciones se inclinen delante de ti y que seas Señor de tus hermanos y que se inclinen delante de ti los hijos de tu madre, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Y como punto número 3, una maldición contra los enemigos. Dice, malditos todos aquellos que te maldijeren y también benditos todos aquellos que te bendijeren. Son verdaderamente dramáticas las escenas que se viven en el Génesis 27, 30 al 40. Cuando Esaú se entera que Jacob le robó la bendición paterna que le correspondía como primogénito originalmente, pero que lamentablemente él había menospreciado y vendido. Y si lo narrado en el capítulo 27 de Génesis, del 30 al 40, es dramático, mira lo que dice Hebreos, vámonos hasta Hebreos, acá en el Nuevo Testamento, lo que el Señor nos dice. En Hebreos 12, del versículo 15 al 17. Dice aquí, la palabra de Dios nos habla de aquellos que rechazan. Esaú rechazó su primogenitura, ¿verdad? Como hijo mayor, su herencia la tuvo en poco. Y acá, en Hebreos 12, del versículo 12 del versículo 15, perdón, al versículo 17, nos está hablando de los que rechazan la gracia de Dios, de todo aquel del que le hablamos, ¿verdad? De la salvación y la desprecia, y de aquellos que ya teniendo la salvación la tienen en poco. Dice en el versículo 15, vamos a leerle desde el versículo 12, dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, y aunque la procuró con lágrimas. Ay, gloria sea al Señor, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y la tempestad. Mira qué tremendo nos habla acá Pablo, ¿verdad? Perdón. Pablo. Amén, gloria a Dios. Aquí nos está hablando, ¿verdad? Amén, gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, aquí la palabra de Dios nos habla de los que rechazan la gracia de Dios, ¿verdad? Y nos pone el ejemplo precisamente de Saúl. Dice, no sea, ¿verdad? No despreciemos la gracia de Dios. No seamos como Esaú, ¿verdad? Que por un plato de lentejas menospreció la primogenitura. Dice, no seamos así, sino que tengamos en cuenta, ¿verdad? Lo que está en juego, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque hay en su corazón amargura, y que esa amargura se vaya extendiendo en el interior, y a causa de ella no alcancemos la gracia de Dios, que estemos contaminados, y que además dice que haya fornicarios o profanos, y que sea la razón por la cual no alcancemos la gracia de Dios. Y dice, no vaya a ser que así como Esaú, ¿verdad?, suplicó con lágrimas la bendición y fue desechado. Y que así no nos suceda a nosotros, ¿verdad? Que seamos desechados por falta de entendimiento y de sabiduría. Entonces, debemos de tener mucho cuidado lo que nos dice la palabra. Dejó de alcanzar la gracia de Dios, ¿verdad? Nos está diciendo Hebreos 12:15 al 17. Dios nos habla algo muy parecido de lo que le sucedió a Esaú. Dejó de alcanzar, como punto número 1, dejó de alcanzar la gracia de Dios. Tenía raíces de amargura que lo gobernaban en lo interior. Fue también por conducto de él, a causa de su contaminación, de su amargura, muchos fueron contaminados. Él era fornicario y también era profano, porque le importó poco. Él conocía la ley judía. Él sabía que a través de la primogenitura venía una bendición muy especial. Vendió la primogenitura por un plato de lentejas para satisfacer una necesidad carnal y desechó la bendición, su necesidad espiritual. Fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento. ¿Y qué significa profano? El diccionario dice que es irreverente con todas las... El profano es un irreverente con las cosas sagradas
es tratar una cosa sagrada sin el debido respeto o aplicarlo a usos profanos, es decir, darle un uso indigno a las cosas respetables, a las cosas santas. También es sinónimo de ignorante y del ego, una persona que carece de conocimiento en una materia. Entonces, cuando nosotros desechamos la gracia de Dios, nos volvemos profanos, nos volvemos ignorantes, nos volvemos irrespetuosos hacia Dios. Y la congregación de los primogénitos, la palabra de Dios nos habla de una congregación de los primogénitos. Mira lo que dice en Hebreos 12, del 18 al 24. Dice la palabra de Dios, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada y pasaba con dardo. Y también dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado, dice el Señor, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén, gloria sea al Señor. Por eso somos la congregación de los primogénitos, porque somos los que hemos sido inscritos en el libro de Dios. Dice aquí, inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hemos sido hechos perfectos a través de Jesús, nuestro mediador, a través del nuevo pacto, y a la sangre rociada dice que es la sangre de su hijo, no como la de Abel, sino la de su hijo amado. Amén, gloria sea al santo nombre de Dios. Nos afirma que como hijos de Dios nos hemos acercado a el monte de Sión, la ciudad de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo. Por eso somos sus primogénitos, estamos inscritos en el libro del Padre Eterno. Esto quiere decir que cada vez que nace un hijo de Dios, se convierte en primogénito y forma parte de una congregación de primogénitos. ¿Te imaginas, hermanos? Una congregación de puros primogénitos, puros hijos de Dios, con una doble porción de su espíritu, del espíritu de Dios. Somos privilegiados por ser hijos de Dios, pero más por ser considerados primogénitos, con todo lo que implica ser un primogénito. Seguiremos hablando en nuestro siguiente estudio y profundizando en nuestra siguiente lección sobre esta palabra tan importante de primogénito. Amén, gloria sea al nombre del Señor. Hoy terminamos, pero continuamos profundizando la semana que entra sobre los primogénitos. Vamos a orar para despedirnos. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Señor, te doy muchas gracias por permitirme, Señor, estar, Señor, en este día, Padre, hablando, Señor, sobre este estudio, Señor, sobre la primogenitura, Padre, de que somos, Señor, al nacer, Señor, al ser perdonados, Señor, y al ser nuevas criaturas, Señor, somos primogénitos, Señor. Cada vez que hay alguien, Señor, que nace en tu familia, Señor, espiritual,
somos primogénitos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que pertenecemos a la congregación de los primogénitos, Señor. Los primogénitos, Señor, a través de la sangre de Jesucristo, a través de la sangre de nuestro Salvador. Padre, te doy muchas gracias. Te doy gracias, Señor, por esta estación. Bendícela, Padre, bendice a mi hermano Héctor Islas y a su esposa Gisela. Señor, bendícelos, Padre. Dale, Señor, sabiduría, entendimiento, Padre, para que ellos sigan, Señor, administrando de manera sabia, Señor, esta estación de radio para seguir propagando, Señor, tu bendita palabra. Padre, te pido una bendición especial, Señor, para todos y cada uno de los que participamos, Señor, en esta estación de radio, Señor, predicando tu bendita palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté en nuestras vidas, Padre, y que hablemos tu palabra, Señor, como está escrita, Señor. No lo que creemos o lo que pensamos, Señor, sino tu palabra, tu santa palabra que transforma, Señor. Padre, te doy gracias por la vida de mi pastor, Señor, Doroteo Rivero y su esposa, Señor, Adriana Ortiz, Señor, bendice sus vidas, Señor, llénales de tu gracia, Señor, de tu favor, Padre, que ellos, Señor, sigan siendo sensibles, Padre Santo, a tu bendita voz y que solamente escuchen tu voz preciosa, Señor, que no escuchen ninguna otra voz, sino solamente tu voz, Señor, y que ellos sigan siendo obedientes y hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por la oportunidad, la bendición que me das, Señor, el honor, Señor, que tú me das de servirte a ti, al único Dios verdadero. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, una bendición especial también por mis hermanos y amigos que escucharon este estudio, Señor, y a todo aquel, Señor, que de manera diferida, Señor, escucharán este estudio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues me despido de ustedes, amados hermanos, no sin antes invitarlos como cada lunes a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí estamos cada domingo a las 11:30 de la mañana, alabando y glorificando al único Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, a Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador, y el Espíritu Santo que nos inunda. Les doy muchas gracias, les envío un abrazo, un fuerte abrazo, con mucho cariño, con mucho respeto, y nos vemos el próximo lunes. Que el Señor los bendiga y el Señor les guarde.